Bueno, primeramente saludos cordiales, me presento, mi nombre es Treyes Cruz Diego Andrés, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, me encuentro registrado en la asignatura de Sistema de Conocimientos de Geometría y su didáctica, y es una grabación en cuanto al tema para el foro académico sobre el tema de la parábola y sus ecuaciones, y vamos a hablar, como ya lo mencioné, de la parábola, ¿no? Es como vamos a analizar sus ecuaciones, sus gráficas, sus componentes, los componentes que tiene una gráfica de una parábola. Entonces partimos de que una parábola es un lugar geométrico, es el lugar geométrico de todos los puntos del plano, cuya distancia no dirigida a un punto fijo llamado foco es igual a la distancia no dirigida a una recta fija llamada directriz. Entre las parábolas encontramos dos tipos de parábolas, las parábolas verticales y las parábolas horizontales. Vamos ahorita a analizar primeramente los elementos de una parábola. Dice que primeramente parte de un foco, ¿no? Tiene un foco, un vértice. Vértice, digamos, es el punto medio de la parábola, ¿no? Aquí se puede trazar un eje, el cual dividiría a la parábola simétricamente, un eje simétrico. Y dice que la distancia del foco a cualquier punto que se encuentre dentro en la parábola, la distancia del foco al punto es igual a la distancia que hay desde el punto a la directriz. La directriz es perpendicular, la distancia es perpendicular al punto con relación a la directriz. Entonces, ahora vamos a analizar en cuanto a la parábola vertical. Hemos realizado una presentación en GeoGebra y listo. Tenemos primeramente, es una parábola vertical hacia arriba, ¿no? Hay parábolas verticales hacia arriba y hacia abajo. Entonces tenemos que ya dijimos los componentes de una parábola. Tiene un foco, tiene un vértice, tiene una directriz, que en este caso es esta recta en el punto de y igual a 2, y un punto, ¿no? Un punto cualesquiera. Puede ser cualquier punto que se encuentre dentro de la parábola. Ahí como vemos el punto se desliza. Entonces estamos en el punto, ¿no? Y decimos que la distancia desde el foco al punto es la misma distancia que hay desde el foco hacia la directriz, y es decir, perpendicularmente a la directriz la distancia. Entonces, como podemos ver aquí, distancia 1 dice que es 11.89 para este punto, y la distancia 2 es igual a 11.89. Entonces aquí comprobamos que es verdadero que ambas distancias son iguales. Entonces tenemos que el foco está dado por las coordenadas h, que vendría a ser y la coordenada, la coordenada h es x, y la coordenada y es k más p. P viene a ser la distancia del vértice al foco, y también P es la misma distancia que hay del vértice a la directriz. Entonces aquí podemos ver P1 es igual a 3 y P es igual a 3, ¿no? Ya dijimos que entonces este valor. Y K viene a ser viene de la componente del vértice. El vértice está dado en coordenadas x y y, en el que x es h y y es k. Entonces aquí sustituyendo podemos encontrar el valor conociendo p y k, el valor de y, es decir, la distancia que hay de foco hacia el vértice y del vértice hacia la directriz. Y también tenemos que, bueno, el punto ya dijimos está en coordenada x y la directriz está determinada por k menos p. Como dijimos, k es la coordenada y del vértice y p es la distancia del foco, la distancia que hay desde el foco hasta el vértice, ¿no? Y tenemos que la ecuación ordinaria de la parábola está determinada por x menos h al cuadrado es igual a más o menos 4p por y menos k. Entonces sustituyendo con los puntos como lo son, dado el vértice, en este caso podemos encontrar la ecuación ordinaria de la parábola, y al momento de igualar a 0 podemos encontrar la ecuación general de la parábola, ¿no? Para igualar a 0, desde aquí resolveríamos la diferencia, el cuadrado de la diferencia de dos cantidades por medio de factorización, ¿no? Entonces, bueno, como hablamos, ¿no? Esta es una parábola vertical abierta hacia arriba. Siempre y cuando 4p, si 4p es mayor de 0, la parábola se abre hacia arriba. Y si 4p es menor de 0,
la parábola es hacia abajo, ¿no? Entonces, esto como ya vimos, el foco, la distancia del foco, por ejemplo, si cambiamos en este caso, movimos el punto del foco, entonces el foco dice que está en la coordenada 14, ¿no? La distancia del foco al vértice es 6, e igualmente la distancia del vértice a la directriz es 6, ¿no? Es la misma distancia, el valor de P. Y vemos que la distancia, por ejemplo, cambiamos el punto acá. Entonces decimos que la distancia del foco hasta el punto dado es de 16.24. E igualmente la distancia del punto a la directriz es 16.24, ¿no? Ambas distancias son iguales, como ya dijimos dentro de la definición de la parábola, ¿no? En este caso, como ya dijimos, hay parábolas verticales que se abren hacia arriba y hacia abajo. En este caso, por ejemplo, 4P, lo que mencionamos, es menor que 0, ¿no? Por esa razón, aquí está el eje X. Por esta razón, la parábola se abre hacia abajo, ¿no? Igualmente, la distancia del foco al punto dado es igual a la distancia del punto hacia la directriz, ¿no? Esto no cambia. Es decir, son iguales, ambas distancias son iguales. Ahora vamos a analizar en cuanto a la parábola horizontal. Bueno, nuevamente vamos a ver los componentes de la parábola horizontal. Esta parábola, este tipo de parábola se puede abrir tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Entonces igualmente prácticamente aquí cambian las componentes, ¿no? Tiene un foco, un vértice, una directriz y un punto dado, cualquier punto, ¿no? Entonces tenemos que el foco ahora ya está dado, el eje X está dado por la coordenada H más P, y el eje Y está dado por K, por la incógnita K. Entonces el vértice vuelta dice que es X es H y K es Y, ¿no? El vértice prácticamente creo que es K. Entonces igualmente la distancia del foco al vértice es la misma distancia que hay del vértice hacia la directriz. Igualmente la distancia del foco a un punto es igual a la distancia que hay del punto hacia la directriz, ¿no? Esto no cambia. Igualmente, si 4P es mayor a 0, la directriz, la parábola se abre hacia la derecha, y si 4P es menor de 0, la parábola se abre a la izquierda. En este caso, 4P es menor de 0, por esa razón, la parábola se abre hacia la izquierda. Y la ecuación ordinaria de una parábola horizontal es igual a Y menos K al cuadrado, que es igual a más o menos 4P por X menos Y, ¿no? Igualmente, si igualamos a 0, si desarrollamos por factorización el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, igualándola a 0, podemos encontrar nuevamente la ecuación ordinaria de la parábola horizontal, ¿no? Y ahora decimos que la directriz está dada por X es igual a H menos P. H lo encontramos desde el punto de vértice, la coordenada X del vértice, y P es la distancia del foco al vértice y del vértice hacia la directriz. Y esto se determina la directriz de la parábola, ¿no? Igualmente, tenemos que si por ejemplo, este es el foco, ¿no? En este caso, por ejemplo aquí, vamos a ver. Entonces, no, aquí tenemos un punto, vamos a determinar otro punto. Listo. En este caso, ahorita encontramos una parábola horizontal abierta hacia la derecha. En este caso, 4P es positivo, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, el foco ahí. La distancia del foco al vértice es 6.03 y la distancia del vértice a la directriz es igualmente 6.03. Entonces determinamos un punto cualesquiera. Entonces la distancia del foco al punto vemos que es 6.73 y la distancia del punto a la directriz es igualmente 6.73. Con esto comprobamos lo que anteriormente mencionamos sobre la parábola, ¿no? Y listo. Ahora aquí presentamos la bibliografía. Como conclusiones dijimos ya una parábola es un conjunto de puntos, ¿no? que tienen una cierta distancia a un foco y a un vértice. El vértice es el que divide prácticamente la parábola en dos, ¿no? Y podemos encontrar dos tipos de parábolas. Parábolas verticales que se abren hacia arriba y hacia abajo, y parábolas horizontales que se abren hacia la derecha y hacia la izquierda, dependiendo el valor que obtenga 4P, siendo este mayor a 0 o menor a 0
Según eso se tomará hacia qué dirección se abre la parábola, ¿no? Y listo, esto es todo. Muchas gracias por su atención.